y empiezas a mirar ciertos cambios. Y empiezas a mirar que ya no es el mismo hermano. Y a veces nos preguntamos, ¿qué pasó con él? Simplemente se cumplieron sus días. Simplemente se cumplió el día de su apartamiento. Hizo un voto, pero él fue quien lo hizo. Simplemente sus fuerzas ya no dieron para más y simplemente ya no puede aguantar más, apartado de lo que le gustaba y dedicarse a Dios. Y se empiezan a mirar todas aquellas diferencias y empieza a mirar qué ha pasado con el hermano, ya no se mira igual, pero simplemente se está llegando el momento de que el nazareato o el apartamiento, la dedicación a Dios se está terminando. Pero cuando Dios es quien le dice, el niño será nazareo. Cuando Dios es quien dice, tú serás santo. Yo te escogí desde antes de la fundación del mundo. Eso necesita ser la diferencia. Pero no porque tú lo digas. No porque tú digas, Dios me escogió desde antes de la fundación del mundo. No, Sansón lo necesitó comprobar. Sansón lo comprobó. Mire, todos los que hicieron antes allá en la ley un voto, todos los que hicieron un voto sobre de nazareato, alguna vez pasó navaja sobre su cabeza. Si el voto que hicieron fue de una semana, pues cumplieron su semana. Si fueron un mes, cumplieron de un mes. Si fueron de años, cumplió sus años, pero alguna vez pasó navaja sobre su cabeza. Pero en Sansón nunca había pasado. Y la diferencia se notó en que nunca había pasado navaja sobre su cabeza. Dios fue quien había decidido por él, y en nosotros pasa similar. Dios es quien nos escoge desde antes de la fundación del mundo. Gracias. Y eso trae una diferencia. Cuando aquellos hombres hacían el voto y dejaban de que la navaja ya no pasara más por su cabeza, por su cabellera, el pelo obviamente empezaba a crecer. Y empezaba a crecer y empezaba a dar a ser un poco más largo, pero todo dependía el tiempo que llevaran cumpliendo aquel voto. Si la persona había dicho su voto va a ser por un mes, obviamente el pelo iba a empezar a crecer, pero no se iba a notar tal vez mucho. Si decía 5 meses, pues ya más o menos se miraba largo. Pero ya cuando decía 1 año, 2 años, 3 años, entonces el pelo se empezaba a hacer una gran diferencia. Pues Sansón, pues desde niño nunca pasó una navaja sobre su cabeza. Cuando él creció, imagínense qué tan largo era su pelo. En las películas miramos a hombres, cuando hablan de Sansón en las películas, a un hombre que tiene su pelo hasta acá. Pero yo me imagino que no. Era un hombre que antes nunca, en su niñez, nunca pasó navaja sobre su cabeza. Era muy largo. Y ahí era la diferencia. Miraban a un hombre de pelo largo y decían, es que él ha hecho un voto. Pero miraban a Sansón y decían, ¿qué pasó con este? Gloria a Dios, aleluya. ¿Cuánto tiempo lleva? Miraban a cualquier otro hombre y decían, lleva un cierto tiempo. Pero miraban a Sansón y simplemente decían, ¿qué ha pasado con él? Dios es quien hace el voto por nosotros. Dios es quien hace el pacto por nosotros.
Y cuando Sansón nació sin conocer lo que era probar nada de aquello. Y cuando Sansón empezó a crecer sin conocer lo que era navaja sobre su cabeza. Y simplemente el pelo empezó a crecer y para él era natural mirárselo largo. Cuando el Señor hace el voto por nosotros, cuando el Señor hace el pacto por nosotros, el ser santos y sin mancha empieza a ser un poco natural para nosotros. Porque Él fue quien decidió para que fuesen santos y sin mancha. Cuando el hombre hace el voto y el hombre empieza a mirar su pelo un poco más largo, para él empieza a ser algo diferente. Y empieza a mirar su pelo y empieza a decir, oh, ya está creciendo, ya tengo tanto tiempo. Pero cuando Dios hace el voto por Sansón, Sansón empieza a crecer y el pelo empieza a crecer y simplemente para él era normal. Para él no había una diferencia, para él era normal, siempre había vivido con su pelo largo y nunca, no sabía lo que se sentía que la navaja pasara por su cabeza. Cuando el Señor hace el pacto, cuando Dios es quien escoge, cuando Dios es quien va y trabaja en la persona, cuando Dios hace las cosas, simplemente el cambio se empieza a dar y el hombre simplemente se empieza a mirar normal y empieza a mirar cada vez normal, pero es una dedicación hacia Dios. Bueno, Dios hizo el pacto en Sansón, el pelo empieza a crecer y él empezó a tener una fuerza desmedida, una fuerza que hacía la diferencia entre todos los hombres. Venía un león y él simplemente lo despedazaba. Venían no 5, no 10 hombres, venían 1000 personas, 1000 hombres. Y él tomaba una quijada de asno que para otros era basura. Él la tomaba y la convertía en un arma poderosa y decía 1 montón, 2 montones, con una quijada de asno maté a 1000 hombres. Se encontraba rodeado, había una puerta que lo detenía y él simplemente agarraba la puerta y la levantaba y se la llevaba. Dios era quien había hecho el pacto por él. Mire, vaya a 2 Corintios, capítulo 7. Amén. Gloria a Dios. Amén. Amén. En primer lugar, Dios es quien decide quién va a ser nazareo, quién va a ser santo. Dios es quien decide quién va a ser dedicado. 2 Corintios 7:1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Dios es quien decide. Dios nos escogió para ser santos y sin mancha. Y cuando Dios decide, Dios le dice a Sansón de qué cosas él se iba a abstener. Y las cosas que mencionadas son cosas literales. En el día de hoy, el nazareato o la santidad, en la dedicación a la cual Dios llama, y Dios es quien hace el pacto por nosotros, no son cosas literales solamente, pero no son cosas espirituales solamente. Hay personas que quieren hacer de esta dedicación, de esta santidad, y que hablan y predican de la santidad, pero solamente quieren hacer la santidad espiritual. Y la forma en que vistas, y la forma en que hables, y la forma en que mires, para ellos es literal, y ellos no lo toman y dicen, no, eso es literal, Dios quiere el corazón y nos vamos a lo espiritual, y siempre supuestamente están hablando de la espiritualidad.
Pero miramos las escrituras y este nazareato del día de hoy es más completo que el día de ayer. Era más completo que la ley. La ley se dedicaba en lo literal. El día de hoy personas se quieren dedicar solamente en lo espiritual, pero el Señor lo encierra todo. Y dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, límpiense de toda contaminación de carne y toda contaminación de espíritu. Aunque en tiempo pasado Sansón se dedicó al Señor, pero se dedicó literal, de carne solamente. Y esa dedicación era suficiente para él. Pero cuando el Señor hoy en día viene y Él también hace el voto para nosotros ser dedicados, pero la dedicación la cambia un poco. Y la dedicación la encierra todo. Y te encierra en una manera en que eres dedicado, pero eres dedicado siempre y en todo y en cualquier cosa. Y no solamente literal y no solamente espiritual, sino que simplemente lo encierra todo y lo abarca todo. Y dice, serás dedicado o te limpiarás de todo lo que contamina de carne y todo lo que contamina de espíritu. Y no se va a una sola cosa, sino simplemente te pone en una posición donde en verdad eres dedicado, en verdad eres santo, en verdad eres apartado para el Señor. Él es quien pone la condición, Él es quien decide. Mire, cuando el Señor llama a Sansón, ya miramos que Él es quien lo escoge, pero después Él es quien pone las condiciones de qué es de lo que se iba a apartar. Y le dice, te vas a apartar de esto y esto. Sansón ni ninguna otra persona quien había hecho voto de nazareato decidía en qué era, en lo que le iba a servir. La persona cuando hacía un voto simplemente lo único que hacía era ponía el tiempo límite. Pero en qué se iba a dedicar, a qué se iba a apartar, eso no lo ponía la persona. Eso lo decidía Dios. Cuando a Sansón el Señor lo llama, él ni siquiera decide el día, ni el momento, ni el tiempo, y mucho menos decide en qué le iba a servir. Bueno, nosotros estamos en las mismas. Tú no decides cuánto tiempo le dedicas a Dios. Tú no decides cuánto tiempo le sirves a Dios. Tú no debes de decidir cuánto tiempo o qué tanto te apartas para Dios. Él es quien decide por ti. Pero no solamente eso, Él es quien pone las condiciones. Él es quien dice en qué y qué manera, cómo lo debes de hacer. El hombre simplemente se pone en la posición de Sansón y no decidió nada, no hizo nada, simplemente creció y empezó a vivir como se le había dicho. Y en este caso Dios también es quien pone las condiciones. Dios no te da a decidir, yo quiero servirle a Dios en esto y en esto no. Yo quiero dedicarme a Dios en esto y en otro no. Dios simplemente te pone en una posición donde tú no decides nada. Tú solamente te quedas callado. Él es quien hizo el voto. Él es quien decidió. Él es quien decide en qué le debes de servir. No solamente el corazón, no solamente el espíritu, sino el corazón, la carne y el espíritu también. Y Él decide cómo. Y Él decide cómo lo debes de hacer. Mire, vaya al libro de Efesios. Efesios capítulo 2, versículo 9. Amén. Amén. Efesios 2:9. No por obras para que nadie se gloríe. Y lo dice el 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Y luego me gusta esta parte. Las cuales, las buenas obras, Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Mujer, vas a tener un hijo. Y te abstendrás de esto, de esto, de esto y de esto. Y no pasará
navaja sobre su cabeza, sobre este niño, porque será nazareo a Dios. Amén. Y todavía no nació. Y todavía no estaba. Dios ya había dicho, Él ya había decidido por él, ya había dicho que tanto tiempo, y aparte de eso ya había decidido en qué le iba a servir y ya había preparado todo lo que él se iba a obtener, en qué se iba a dedicar. Pues el Señor dice, somos hechura suya para buenas obras, o creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales preparó de antemano, anticipadamente, antes de que usted naciera. Cuando el Señor decide por ti y me escoge en Él antes de la fundación del mundo para ser santos y sin mancha, no solamente decide Él me va a servir y va a ser dedicado, sino también cuando hace eso de antemano, prepara unas buenas obras. Y va diciendo todo lo que yo me iba a dedicar. Y va diciendo, Él va a ser misericordioso. Él va a tener amor. Él va a tener fe. Él va a hacer esto. Él va a hacer lo otro. Él va a hacer aquello. Prepara de antemano buenas obras. Y después, ya cuando Él te llama, luego lo único que hace, te las presenta. Sansón no decidió cuánto tiempo y mucho menos decidió en qué cosas. Y Dios no se esperó a que él naciera para decirle en qué. Él simplemente, Dios le preparó ya las cosas. Ya le dijo, no vas a hacer esto, no va a pasar aquello, no va a pasar aquello. Y todavía no nacía Sansón. ¿Qué es lo que hace Dios con nosotros? Cuando usted estaba muerto en sus delitos y pecados, cuando usted todavía no nacía de nuevo, el Señor ya desde antes ya lo había escogido. Él ya había hecho un pacto con usted y no le había dado la oportunidad de que usted decidiera. Pero no solamente eso, Dios le había preparado unas obras para que usted simplemente, cuando naciera naturalmente, empezara a hacerlas. Naturalmente. No decía, papá, ¿por qué ahora no voy a beber vino? No, nunca Sansón dijo eso. Era natural para él. Papá, ¿por qué ahora no me vas a cortar el cabello? Era natural para él, nunca lo hizo. Él simplemente empezó a vivir. Y el pelo empezó a crecer y para él era natural que creciera. El Señor preparó unas obras para nosotros y al que Él ha escogido y al que Él ha preparado, simplemente empieza a vivir y se empieza a dedicar. Y una dedicación es estar ahí siempre, 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 siempre. No se iba y se tomaba un poco de vino y luego se regresaba y empezaba otra vez su nazareato. No, era una dedicación por siempre, de por vida, de por vida. Cuando el Señor decide por ti, no decide a ratos, no decide momentánea o por momentos, no decide por temporadas. Él decide por ti para que le sirvas toda una vida dedicada, sirviéndole, donde no te puedes apartar, donde las obras que empiezas a hacer no las empiezas a hacer porque tú decidiste, sino que Él ya te las preparó, ya las había puesto de antemano para que tú simplemente las hicieras. No puedes, no tienes la fuerza, no tienes la oportunidad de decidir, en esto no le quiero servir y en esto sí. Simplemente Sansón será nazareo desde su nacimiento. Simplemente le servirás, le necesitas servir. No empieces a hablar, no empieces a decir esto y aquello. Tú no decides, Él ya habló por ti. Pero esta obra no me gusta, Él ya decidió. Ahora la obedeces. Pero esto se me hace difícil. Y el pelo empezó a crecer. El pelo simboliza, cuando empieza a crecer el pelo, hablando literalmente, ¿en qué consistía la fuerza de Sansón?
Obviamente vamos a decir en la dedicación, pero hablando literalmente, ¿en dónde consistía la fuerza de Sansón? En el cabello. Amén. El cabello o el pelo largo o el pelo que nunca había pasado navaja sobre su cabeza simbolizaba la fuerza. Se empieza a dedicar y empieza a ser un hombre muy fuerte. Se le presenta un león,